Hoy ponemos el foco en un escenario que ya encendió las alarmas en el siempre complejo tablero de Medio Oriente. Según reportes recientes del diario Al Mayadin, tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel han avanzado hasta los alrededores de Damasco, llegando apenas 20 kilómetros de la capital siria, desafiando otra vez al presidente Vladimir Putin. Vamos a ver el siguiente reporte. Los israelíes desafían a Rusia. Se acercan a Damasco y envían una señal a Rusia. Sí, los tanques de las Fuerzas de Defensa de Israel han avanzado de manera contundente hacia las cercanías de Damasco, el corazón de Siria. Este movimiento estratégico no solo redefine el equilibrio militar en la región, sino que también desafía abiertamente las declaraciones previas de Rusia, que había abogado por una transición pacífica en Siria y mantenía bases militares estratégicas en el país árabe. El avance israelí comenzó en los terrenos disputados de Quneitra, en los altos del Golán. Los tanques israelíes han cruzado más allá de los límites tradicionalmente establecidos, posicionándose a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Kadna y a casi 20 kilómetros de Damasco. Este despliegue militar incluye la ocupación de múltiples ciudades y pueblos estratégicos como Aarna, Baksam, Al-Remeh, Jinaj, Karla, Handal, Al-Huseynjah, Gita y Al-Kashaf, extendiéndose hacia la zona rural del sur de la capital siria. El terreno por donde avanzan los tanques israelíes es una mezcla de áreas rurales y estratégicamente ubicadas infraestructuras militares. La presencia israelí en estos territorios no es casualidad. Cada ciudad y pueblo ocupado ha sido seleccionado meticulosamente por su valor táctico y su capacidad para servir como puntos de apoyo logísticos en una posible expansión futura. Las fuerzas israelíes han desplegado una combinación de blindados modernos y sistemas de artillería de alta precisión, lo que le ha permitido mantener una ofensiva sostenida y eficiente contra las capacidades militares sirias. Mientras tanto, Rusia, que ha mantenido una influencia significativa en Siria a través de sus bases militares y su apoyo al gobierno de Bashar al-Assad, se encuentra ahora en una posición incómoda. La política de transición pacífica que Rusia promovía se ve directamente desafiada por la ofensiva israelí. Este acto no solo pone en riesgo la estabilidad que Rusia intentaba fomentar, sino que también amenaza sus propios intereses estratégicos en la región. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte. Nancy, ¿cómo estás? Hola Miralvi, saludos para ti, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Nuevamente nos trae aquí la situación en Siria, ¿no? Una situación que lamentablemente sigue dando muchísimo de qué hablar, los pronósticos parecen casi reservados, pero bueno, lo que sí es seguro es que Rusia sigue teniendo intereses importantes no solamente en la región, sino además en este país. Y lo veíamos un poco en el video, ¿no? Hablamos de bases militares, no hablamos de poca cosa, ¿no? Hablamos de alrededor de 3 bases militares en territorio sirio. Hablamos de un Israel que viene haciendo ataques a diversas zonas del territorio sirio, sobre todo a instalaciones militares. Entonces la situación se pone muy compleja y la posibilidad de que se choquen los intereses, a pesar de que Rusia e Israel han mantenido históricamente una relación muy pragmática, por decirlo de alguna manera, esto pudiera generar alguna chispa entre ellos, ¿no? Sí, es correcto. Aunque esto no nos sorprende, ¿no, Nancy? Para nada. Ya tenemos una historia que nos asoma lo que Israel sistemáticamente viene haciendo en Siria, ¿no? Estoy hablando de la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel en 1967, que lo vimos en el video, que fue un acto que hasta hoy día viola el derecho internacional, ¿no?
Además, bueno, este territorio fue reconocido por las Naciones Unidas como parte de Siria, y bueno, ha sido objeto de ocupación y explotación, que son los objetivos fundamentales de la nación hebrea en Siria. Ahora, esta avanzada de Netanyahu, pues, aviva el fuego, enciende aún más las alarmas, porque textualmente y a nivel militar está Netanyahu tentando al presidente Vladimir Putin, está presionándolo, está buscando la manera en llevarle la contraria a Rusia, ¿no? Y abiertamente ha cruzado las líneas que ya el presidente Vladimir Putin estableció, y por supuesto esto pone en peligro también las negociaciones, Nancy. Sí, sí, es una situación compleja. Como te digo, históricamente ellos, bueno, nosotros lo hemos hablado aquí, históricamente han mantenido una relación muy equilibrada, pragmática en líneas generales, a pesar del montón de diferencias, pero hay una cosa muy importante y que yo quisiera destacar en esta parte, y tiene que ver con las bases rusas en Siria. No tiene cualquier cosa. O sea, tiene por lo menos 3 bases importantes, de ellas 2 estratégicas. Por un lado tiene 2 bases militares principales ubicadas ubicadas ellas, la primera de ellas es la base aérea de Yemeninim, establecida en 2015, es una base aérea, es un pilar fundamental de la estrategia rusa en Siria, garantizando no solamente su presencia en este país, sino además su influencia en el equilibrio geopolítico de Medio Oriente, ¿no? Y del Mediterráneo Oriental. Está situada en la ciudad de Latakia, en el oeste de Siria, igual que la otra base. Las 2 bases principales que tiene Rusia están ubicadas en el oeste de Siria. En las cercanías de esta, por ejemplo, están en las cercanías del aeropuerto de Basel al-Assad. De hecho, era principalmente parte del aeropuerto civil y militar, pero fue adaptada y expandida por Rusia para lograr que esta fuera su principal base en el país. Se utiliza como un centro de operaciones para sus campañas militares, tiene una importante infraestructura que está compuesta por pistas de aterrizaje reforzadas, hangares blindados, instalaciones logísticas para abastecimiento, reparación, mantenimiento, aeronaves, etc. Está equipada con aviones de combate Su-24, Su-25, Su-30, Su-34 y Su-35, o sea, hay un gran arsenal aquí. Pero además de esto tiene bombarderos estratégicos Tu-22M3, helicópteros K-52, Mi-24, Mi-8, drones de vigilancia y reconocimiento, sistemas de defensa aérea como S-400 y Patsir C-1, tiene unidades logísticas avanzadas, pero además de todo esto, cuenta con un personal militar de alrededor de 4.000 efectivos. Esto incluye pilotos, ingenieros, personal de inteligencia, unidades de defensa. Es decir, es una base muy compleja que además está protegida por estos sistemas de defensa S-400 que ya sabemos, porque los hemos trabajado aquí, lo que esto representa. Además, hemos visto los estragos que han causado en Ucrania. Es decir, es una base muy importante. Entonces, esto es parte de lo que está en juego, de lo que tiene Rusia en territorio sirio, y no creemos que lo vaya a dejar acceder así fácilmente o dejar que se lo destruyan. Sí, correcto, ¿no? Estamos viendo un posicionamiento de tanques israelí que es una escalada, es una amenaza directa a la soberanía de Siria. Aunque el gobierno de Netanyahu ha desmentido algunos reportes, los hechos demuestran un patrón de ocupación gradual. Y, por supuesto, ataques recientes. Israel recientemente atacó Damasco y capturó las zonas fronterizas que ellos llaman estratégicas, ¿no?
Estas acciones encajan perfectamente dentro de una estrategia que combina fuerza militar con una propaganda para justificar los avances territoriales que por supuesto pone en peligro o pone en riesgo pues las bases militares rusas que están allí, ¿no? Y por supuesto que el gobierno ruso va a defender sus bases militares y va a defender el arsenal bélico pesado que tiene en esas bases y por supuesto los soldados rusos van a hacer absolutamente todo para defenderlas, Nancy. No hay manera de que Rusia se deje tomar esas bases militares porque Netanyahu quiere. Sí, así es, o sea, hay demasiado en juego. Pero además yo les hablaba de la Yamimim, pero no es la única, esa es la principal, pero no es la única. También está la base naval de Tartus. Nosotros estuvimos hablando de ella, creo que en la emisión pasada, ¿no? Porque además tiene toda una historia. Esta base se creó en 1971, producto ya de acuerdos militares que se llevaban a cabo nada más y nada menos que con la Unión Soviética. O sea, tiene toda una historia. Es un símbolo, además, de la influencia militar y geopolítica de Rusia en Medio Oriente y en el Mediterráneo. Su control, además, le garantiza a Moscú una posición de fuerza frente a los actores regionales y globales. En este caso, no solamente hablamos de Estados Unidos y de Israel, sino también hablamos en el caso de Turquía, que ya mencionábamos en la emisión pasada, todo lo que también es un actor importante en este teatro de operaciones. Esta está ubicada igualmente en el oeste de Siria. Inicialmente era como una especie de instalación logística, pero poco a poco Rusia la fue adaptando. O sea, imagínate además la cantidad de plata que le deben haber metido a este espacio, porque tuvo adaptaciones en 2015, tuvo adaptaciones otra vez en 2017, para contar con una infraestructura que permita buques de guerra, cruceros, submarinos armados con misiles de crucero calibre, almacenes con municiones, combustibles, suministros logísticos. Esta base es principalmente utilizada por la flota del Mar Negro de Rusia, que tiene acceso al Mediterráneo y a través de los estrechos del Bósforo y de Dardanelos. Y también está protegida por los avanzados sistemas de defensa S-300 y Patsir S-1. Es decir, es otra de las bases muy importantes con la que cuenta Rusia en este territorio y evidentemente tampoco la va a ceder con facilidad. Es correcto. Vamos a ver la segunda parte del reporte y seguimos con el análisis. Rusas, aunque no directamente involucradas en el frente de combate, están en alerta máxima ante esta escalada. Las bases militares rusas en Siria, que incluyen instalaciones aéreas y depósitos de armamento de alta tecnología, podrían verse comprometidas si la situación continúa deteriorándose. Además, Rusia ha sido un actor clave en las negociaciones de paz y en la formación de coaliciones contra el terrorismo en la región. La incursión israelí podría fracturar aún más el frágil mosaico de alianzas y oposiciones que mantiene a raya a las fuerzas extremistas, pero que también alimenta tensiones entre las potencias extranjeras involucradas. El oficial militar israelí, cuya identidad permanece en el anonimato, declaró a Association Press que los reportes sobre los avances de las fuerzas de Israel en Siria son rumores. Sin embargo, esta declaración contrasta con los hechos observados en el terreno, donde la presencia israelí es innegable y estratégica. El coronel Avichai Andrae, portavoz en árabe de las fuerzas de Israel, ha desmentido categóricamente estos informes, asegurando que las tropas están presentes dentro de la zona de amortiguación y en posiciones defensivas cerca de la frontera para proteger la frontera israelí. No obstante, la realidad muestra un avance más allá de la simple protección fronteriza, insinuando una posible reconfiguración del mapa geopolítico en favor de Israel. La historia reciente de los Altos del Golán está teñida de conflicto y reivindicación territorial. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel capturó esta estratégica meseta, arrebatándosela a Siria. Desde entonces, la región ha sido objeto de disputas internacionales y de un prolongado conflicto de legitimidad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu reafirmó su postura frente y firme sobre esta cuestión,
declarando que los Altos de Golán serán para siempre una parte inseparable de Israel. Este anuncio no solo subraya la intención de Israel de mantener el control sobre esta área vital, sino que también envía una señal clara a las potencias regionales y mundiales, incluido Rusia, sobre las futuras intenciones de expansión y consolidación militar. Continuamos con este reporte, Nancy. Sí, fíjate, para cerrar con el tema de lo que tiene Rusia en Siria y que es determinante, cierro con la tercera base, que es como que la que menos tiene alcance, ¿no? Pero no deja de ser importante. Esta está situada en el noroeste de Siria, es la tercera instalación militar rusa en ese país, aunque es más pequeña y menos equipada que las dos anteriores, juega un papel crucial en el equilibrio de poder, ¿no? Permite a Rusia además proyectar su influencia en la región y posicionarse como un actor central en las negociaciones y etcétera. Está ubicada cerca de la frontera con Turquía y con Irak, es decir, tiene una posición importante, ¿no? Una ubicación estratégica. Es una instalación que fue una instalación aérea utilizada desde 2019, estratégicamente ubicada para controlar el noroeste de Siria, cerca de las áreas del conflicto con las fuerzas y las operaciones militares turcas. Rusia en esta base ha desplegado helicópteros militares como los Mi-8, los Mi-35, para misiones de patrullaje y transporte, drones para la vigilancia y el reconocimiento, tropas que incluyen fuerzas terrestres y unidades especializadas para la defensa antiaérea y logística, equipos de patrulla, en fin, tiene una importante logística en esta base. Está protegida igualmente por sistemas y, aunque no es tan grande ni tan equipada como las anteriores, su establecimiento refuerza la influencia de Rusia en esta región, que es clave, especialmente en los contextos de tensiones, en el caso específico de Turquía. Hay una cosa importante con esta base, ¿no? Y es que luego de momentos de tensiones, en 2019 se logra llegar a un acuerdo con Turquía y ellos empiezan a partir de esta base, la utilizan como un espacio para desarrollar patrullajes conjuntos a partir de los acuerdos de paz de 2019. Entonces es otro espacio de importancia, no es de la misma relevancia que Tartus o Hamimín, pero también representa otro de los intereses en juego en este panorama. Sí, vemos allí como Rusia tiene ubicaciones estratégicas muy bien planeadas en Siria, con la ubicación de estas tres bases, y bueno, y además el equipo militar, que no es poca cosa, que pues también puede ejercer un alto poder de fuego en caso de ser necesario, ¿no? Hablábamos también, Nancy, del tema de la ocupación gradual, que es, digamos, una posición de gobierno de Israel. Y en el caso específico de Siria, vimos en el video cómo Netanyahu hablaba sobre los altos del Golán, ¿no? Y bueno, él afirmaba que seguirán siendo de Israel para siempre, ¿no? Pero yo quisiera ampliar un poco lo que dijo, porque es interesante escuchar, citando al propio Netanyahu, para ver un poco el tema de la ocupación gradual, ¿no? Lo voy a citar textualmente para ustedes, amigos de Prensa Alternativa. Los altos del Golán serán para siempre una parte inseparable de Israel. Además, refiriéndose a la captura y posterior anexión, dice: se los arrebatamos a Siria. Hoy en día, todo el mundo comprende la gran importancia de nuestra presencia allí, en el Golán, y no en las estribaciones del Golán. Además dijo que la presencia de las fuerzas del país hebreo allí garantizan la seguridad y su soberanía, y agradece
a Estados Unidos por apoyarlo y reconocerlo. Estas fueron las palabras de Netanyahu. Ahora vemos cómo reconoce, pues, esta ocupación la reconoce también Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos cómo es algo sistemático, igual lo que aplicó con los territorios ocupados en Palestina, bueno, lo aplicó en Siria y ahora con este caos allí, pues me parece a mí que está haciendo movimientos muy peligrosos, Nancy, para hacerse de más territorio. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas está aprovechando la situación y esto puede hacer que, como bien hemos planteado, se genere un escenario en el que se rompa ese equilibrio, ese pragmatismo que ha imperado en las relaciones con Rusia y haya un paso más hacia otra cosa, ¿no? Las relaciones con Rusia entre estos dos actores han sido históricamente complejas, multifacéticas, marcadas por la cooperación y las tensiones porque tienen muchísimas diferencias. Nosotros en algunas ocasiones aquí las hemos tocado a profundidad, hemos tocado el histórico de estas relaciones, pero es muy importante recordar un poco cuáles son las líneas rojas de estas relaciones, porque a pesar de que históricamente han logrado llevar como momentos de calma, tensión y han terminado desarrollándose en la era del pragmatismo, sobre todo en los últimos años, hay como líneas rojas que se están empezando a cruzar. Son una de las líneas rojas, sin lugar a duda, de esta relación históricamente ha sido los intereses en Siria. Evidentemente tienen intereses encontrados en el caso de Siria, ¿no? Durante todo este tiempo se había logrado como llevar una suerte de equilibrio en la de que, a pesar de todos los ataques que ha recibido este territorio por parte de Israel, nunca habían sido atacadas las bases rusas, ¿no? En este momento y en las condiciones actuales en las que está Siria, ya eso no lo tenemos tan claro. Si pudiera suceder o no pudiera pasar, ¿no? Porque además Netanyahu, para nadie es un secreto que está en este momento como en una suerte de hora loca también como la que tiene Biden. Está aprovechándose de todo, de todos, y eso es tan así que ha resquebrajado a lo interno su propio gobierno, su propia coalición, sus propios principales colaboradores, como el caso del exministro de Defensa, se le han abierto así como, mira, tenemos posiciones encontradas, ¿no? Entonces, en este escenario, una línea roja ha sido históricamente Siria y bueno, ya vemos cómo se están cruzando las líneas rojas en el caso de Siria. Otra línea roja en esta relación ha sido históricamente Irán. Vemos cómo la situación con Irán también se está complejizando. Hay unas declaraciones con respecto a Irán que tocaremos ahorita en un rato. Hay líneas rojas que se están cruzando. Hay otra línea roja muy importante y es la que tiene que ver con Ucrania y todo el tema de las sanciones. Israel ha tenido como una suerte de tratar de llevarlo allí como con mucha mano zurda, pero la verdad es que ellos han apoyado a Ucrania y han apoyado a Occidente y a Estados Unidos en todo este tema. Entonces, hay una cantidad de líneas rojas que en este momento pareciera que se están llevando como al extremo, ¿no? Y a pesar de que la visión estratégica de Rusia ha sido, con el caso de Israel, ha sido como tratar de minimizar los conflictos directos, mantener el equilibrio regional, pues hay líneas rojas que ya sabemos que cuando se cruzan con Rusia, pues a veces no hay retorno allí. Sí, es correcto. Y además que a Netanyahu le conviene, porque para nadie es un secreto que, bueno, Siria es un paso logístico importante para la resistencia islámica. Y todo este conflicto ha generado que esa logística se interrumpa, por lo que ahora la resistencia islámica va a tener que buscar otra manera de poder movilizar esa logística, sobre todo el tema de armamento, ¿no? Que pues el gobierno de Bashar al-Assad en gran medida era parte pues de ese eje de resistencia, digámoslo así, y pues Siria, por supuesto, era un paso importante
para la logística de la resistencia islámica. Al tener una ruptura allí, eso le permite a Netanyahu, pues, dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Así es. Avanzar con sus propósitos en Siria y, por el otro lado, cortarle ese camino de logística a la resistencia islámica, sobre todo porque por allí pues le llegaba mucho arsenal al movimiento libanés. Entonces, sin duda alguna que a Netanyahu le conviene este caos en Siria, le conviene avivar el fuego, le conviene generar conflicto, por lo que va a intentar por todas las maneras posibles boicotear entonces estas negociaciones de paz. Al llegar la paz en Siria, pues se le complica a él más la situación para poder alcanzar esos objetivos que tiene allí. Y en segundo lugar, pues si se normaliza Siria, el eje de resistencia pues buscará la manera de recuperar esa vía logística. Por lo que, de todas, esta, digamos, lucha que tiene Netanyahu en cruzar las líneas rojas de Rusia, pues tiene que ver entonces con objetivos concretos, con situaciones que le convienen, pero me parece, Nancy, que subestima la paciencia de Vladimir Putin, ¿no? Sí, ahí sin lugar a dudas está haciendo una como la de Zelensky, jugar con fuego, igual que Occidente. Está jugando con fuego y el potencial, a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo en Siria, el potencial que aún mantiene Rusia en esta zona es considerable. Es considerable y bueno, jugar con eso creo que no es nada recomendable, pero sabemos que Netanyahu está en un momento complejo, por decirlo así. Sí, porque es que el día de ayer Israel atacó el puerto sirio de Latakia. Dice el gobierno de Israel que el objetivo eran activos navales pertenecientes al derrocado gobierno del expresidente Bashar al-Assad. Dice Israel, ¿no? Las fuerzas aéreas de Israel entonces bombardean el puerto sirio donde se encontraban estos activos navales tras la caída del gobierno sirio, por supuesto, a manos de estos extremistas, ¿no? Han llevado a cabo docenas de ataques en Siria, eliminando armamento que Tel Aviv teme pueda caer en manos de los hostiles. Como teme que pueda caer en manos de los hostiles, entonces una docena de veces ha bombardeado Siria. Bombardeos injustificados, además de un país extranjero que nada tiene que ver con lo que está pasando en ese país, pero se hacen de esta propaganda occidental de buscar estas justificaciones para mantener entonces el caos en Siria. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Netanyahu también expresó su gratitud hacia el expresidente estadounidense Donald Trump por haber reconocido la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel en el 2019. Este reconocimiento internacional ha sido crucial para Israel, proporcionando una legitimidad que refuerza su posición frente a las reclamaciones sirias y, por extensión, frente a la oposición rusa. La presencia de Israel en los Altos del Golán no solo garantiza su seguridad y soberanía, sino que también le proporciona una plataforma estratégica para influir en los acontecimientos futuros en Siria y en la región en general. La reacción de Rusia a estos acontecimientos es de una profunda preocupación y una clara señal de desaprobación. Rusia, que ha invertido considerablemente en mantener su influencia en Siria, ve la ofensiva israelí como una provocación directa que no solo amenaza sus intereses estratégicos, sino que también pone en peligro la estabilidad regional que Rusia ha trabajado arduamente por mantener. Las bases militares rusas en Siria, incluyendo la estratégica base aérea de Hameimim, podrían verse comprometidas si la situación continúa escalando.
lo que obligaría a Rusia a reconsiderar su postura y posiblemente a intervenir de manera más directa para proteger sus activos y sus aliados. Además, la presencia de las fuerzas de Israel en territorios sirios a tan poca distancia de Damasco envía una señal de desafío no solo a Rusia, sino también a otros actores internacionales que buscan mantener un equilibrio de poder en la región. La capacidad de Israel para proyectar su poder militar tan profundamente en el territorio sirio indica una disposición a desafiar directamente a las potencias que buscan mantener una presencia estable y controlada en Siria. Este movimiento podría desencadenar una serie de reacciones en cadena, incluyendo un posible aumento en el apoyo militar ruso a las fuerzas leales al gobierno de Assad o incluso una mayor militarización de las zonas de conflicto. El contexto histórico de la relación entre Israel y Rusia añade más tensión a esta situación. A pesar de ser enemigos en conflictos pasados, ambos países han mantenido una relación pragmática en los últimos años, con coordinación en ciertos aspectos militares y diplomáticos en Siria. Sin embargo, el avance actual de la fuerza de Israel podría fracturar esta relación, llevando a una confrontación directa que podría tener repercusiones más amplias en el panorama internacional. Rusia, al verse desafiada por una incursión israelí tan significativa, podría verse obligada a reevaluar su estrategia en Siria. El avance de los tanques israelíes hacia Damasco representa una escalada significativa en el conflicto sirio y una clara provocación hacia Rusia. Este movimiento no solo redefine el equilibrio militar en la región, sino que también pone en relieve las tensiones persistentes entre Israel y Rusia, dos potencias con intereses estratégicos profundamente entrelazados, pero a menudo contrapuestos en el tablero geopolítico de Oriente Medio. Consideraciones finales, Nancy. Sí, conectando un poco con lo que tú decías en el segmento pasado, pues sí, desde que se concretó la salida del poder de Bashar al-Assad, Israel ha iniciado una ofensiva atacando distintos espacios en Siria, ¿no? Las operaciones han estado principalmente concentradas en acabar con el poder de fuego del ejército sirio. Incluso las propias fuerzas israelíes han reportado ataques a las ciudades como el propio Damasco, Homs, Tartus, Palmira, lo que tú mencionabas, el ataque naval a los puertos de Al-Baida y Latakia, la toma de los altos del Golán, anunciada por el propio Netanyahu con bombos y platillos, aunque, bueno, él ha sido como contradictorio en ese caso, ¿no? Pero por un lado dice que se trata de una posición defensiva temporal hasta que se encuentre un acuerdo adecuado. Entonces, dependiendo de cómo se levante el día, ¿no? Por el otro lado, el ministro de Defensa decía al respecto de estos ataques que el objetivo era destruir las capacidades estratégicas que amenazan a el Estado de Israel, ¿no? Según las propias autoridades israelíes, estos ataques han incluido aeródromos, vehículos militares, armas antiaéreas, sitios de producción de armas, almacenes de armas, depósitos de municiones, misiles mar-mar, entre otros. Evidentemente, es una operación descarada y en la que se evidencia la intencionalidad, ¿no? Y es tan intencional esto que hasta la propia BBC colocó entre las razones de este ataque el aprovechamiento de la oportunidad para debilitar a un adversario de larga data. Así tal cual lo coloca la BBC. No nosotros, estoy leyendo lo que dice parte del artículo de la BBC. Oportunidad para debilitar a un adversario de larga data. Entonces, así de evidente es la cosa. Es que es así, Nancy, porque si te pones a ver, desde hace cuánto tiempo no tomaba Israel zonas cercanas a la frontera conjunta. Desde hace 50 años. Ha aprovechado este caos, esta situación en Siria para tomar la zona fronteriza por primera vez en 50 años. Lo que nos revela inmediatamente, además sumándole esta cantidad de ataques indiscriminados
porque independientemente de que haya una situación interna allí, Israel es un Estado extranjero que está atacando una nación. Así es. Buscando una justificación, pero esto no tiene ningún tipo de justificación. Está aprovechando la situación para, pues, desintegrar a un enemigo considerado por ellos bastante peligroso, porque era lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Siria ha sido una fuente logística importante para la resistencia islámica, es decir, ha sido pues parte de una solución al tema de la logística y el movimiento incluso de integrantes de la resistencia islámica, es decir, un enemigo directo de Israel. Hay una situación interna allí y ellos buscando una justificación, cualquiera, póngale usted, amigo de Prensa Alternativa, el nombre que quiera esto. Sin embargo, pues lo que está haciendo es lo que precisamente la BBC ha relatado. Está tratando de destruir un enemigo. Y, por supuesto, tratando de presionar a Rusia. Porque no podemos olvidar que Rusia allí tiene una posición importante. No es poca cosa que Rusia esté allí y no es poca cosa que el propio presidente Vladimir Putin esté incentivando las negociaciones de paz. Al Netanyahu hacer esto, pues 2 pájaros de un tiro. Destruye a un enemigo y por el otro lado, pues ayuda a Occidente a mantener una tensión viva allí y pues a mantener un estado de alerta, ¿no? Que no sé, amigos de Prensa Alternativa, si es que Netanyahu está jugando a lo mismo que Biden, pero creyendo ellos que Rusia se va a distraer con el tema de Siria y pues no va a seguir su ofensiva en Ucrania o algo parecido, porque al mismo tiempo que todo esto está pasando en Siria, la OTAN está movilizando tropas en Ucrania. Emmanuel Macron está diciendo que va a acelerar el envío de tropas y por el otro lado ya la OTAN movió a 50,000 soldados a las fronteras muy cerca, ¿no? Muy cerca de Rusia y Bielorrusia. Entonces, vean cómo esta situación se está moviendo bastante rápido en ambos frentes para Rusia, porque independientemente de que Rusia tenga una posición bastante pragmática, sus bases militares en este momento con un Israel que está bombardeando indiscriminadamente están en riesgo. Sí, y esto es tan real que hasta los propios ONGeros han señalado, reportado por la misma BBC, que han documentado 310 ataques de las fuerzas israelíes desde que cayó Al-Assad. Y no estamos hablando de que Al-Assad cayó hace 3 semanas, cayó el domingo. Entonces, 310 ataques documentados por las propias ONG reportadas en BBC. O sea, ellos mismos, imagínate, están reportando este nivel de ataque. Y mientras tanto, Israel la excusa que coloca es que, bueno, que los bombardeos son para evitar que estas instalaciones caigan en manos extremistas. El chiste se cuenta solo. O sea, los extremistas nos llevaron ellos mismos al poder y ahí están. O sea, ellos, Estados Unidos, fueron los que llevaron a los propios extremistas al poder. Entonces aquí el chiste se cuenta solo, ¿no? Aquí ya no hay nivel para el descaro. Absolutamente, Nancy. Veremos las próximas acciones rusas, las declaraciones del presidente Vladimir Putin al respecto, cómo va el tema de las negociaciones y por supuesto mantenernos en alerta con toda la situación en Medio Oriente y si es capaz entonces Netanyahu de bombardear las bases rusas. ¿Qué opinan ustedes, amigos de Prensa Alternativa? Los leo en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias, pero una cosita más antes de terminar, porque les había prometido las declaraciones de Netanyahu al respecto de Irán. Netanyahu, en medio de su hora loca, dijo, Irán será libre y antes de lo que la gente piensa. Entonces,
imagínate tú, ya no estamos hablando solamente de extenderse hasta los altos del Golán, sino que también está hablando de iniciar un enfrentamiento más extenso con Irán. Se ha hablado de posibilidades de ataques a instalaciones nucleares. Hubo unas declaraciones importantes del Ayatolá diciendo que sigue siendo Irán fuerte. Creo que la respuesta a estas declaraciones del Ayatolá son estas locuras de Netanyahu, pero bueno, creo que hay que, como tú bien lo dices, hay que seguir de cerca esta situación porque parece que este señor quiere calentar aún más toda esta situación. Es correcto, amigos de Prensa Alternativa, lo leo en los comentarios. ¿Será capaz Netanyahu de bombardear bases militares rusas en Siria? Muy importante esto, vamos a estar muy pendientes de lo que ustedes nos dicen en los comentarios. Por favor, no se olviden de darle me gusta, activar la campanita y suscribirse a nuestro canal. Ahora sí, Nancy, gracias por estar aquí. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, muy pendientes las notificaciones, Prensa Alternativa, para que se enteren de absolutamente todo lo que esté pasando en Medio Oriente y en Europa del Este. Nos vemos en el próximo video.